Hola y bienvenidos a todos a vuestra aula de árabe. Me llamo Dres y hoy vamos a aprender la letra Jim. La letra Jim es la G inglesa. G, Jim, la G inglesa. ¿Vale? Así que vamos. Primero vemos la Jim, cómo se escribe en diferentes sitios para escribir la letra Jim. La letra Jim es la G inglesa, la G, y en árabe se llama Jim, la letra Jim. Ja, Ju, Ji, ¿vale? Y así se escribe de la derecha al inicio de la palabra y luego al medio de la palabra, al final juntada y luego al final separada. Entonces, en la posición de al final se escribe en dos maneras, a veces juntada y a veces la letra Jim juntada y la letra Jim separada. ¿Vale? Empezamos ahora la letra Jim con las vocales cortas. Empezamos con la derecha como siempre. Tenemos Jim con fatha, con la raya arriba. Ja, Ju, Ji. Ja. Tenemos la palabra ja. Jamron. Jamron. La M apostrofada. Siempre el círculo es un apóstrofe. Entonces, o bien una letra sola, se pronuncia sola, tal como en el español. Jamron, ron. Hemos visto la letra mi antes y la letra R. Jamron, jamron. Y luego ju, ra, ju, lun. Lun es la L y la R. Ra, ju, lun. Rajulun. رجل رجل et J con la I kasra con la kasra J jisrun jisrun como he dicho el círculo es como una letra sola jisrun es la S jisrun jisrun ¿vale? Repito ja jamrun ju rajulun jisrun. Y ahora por las vocales largas, ja, da, ja, jun. Para alargar una sílaba corta, ya añadimos las letras de prolongación, que son alif, alif que es el palo, alif, más también el waw, ju, y luego la ya, ji, ja, ju, ji. Y la palabra que tenemos aquí, ja, da, ja, jun, da, ja, jun, da, ja, jun. ¿Vale? Ju, judun. Hemos visto la letra D. Judun, judun. Ji, a, jibun. Ajibun, ajibun. Es la in, ya la veremos después. Ajibun. Y ahora con el doble raya, el doble vocal, doble raya arriba y doble raya debajo, ¿vale? Doble kasra, doble fatha y doble damma. Es an, un, in. Jan. Y siempre cuando queremos poner doble raya en la letra hay que añadir un soporte que es el alif a la letra ja, ¿vale? Y esto solo para las rayas, dos rayas arriba de la letra, encima de la letra que son el tanwin, doble fatha. An, se pronuncian an, jan, ni, y la palabra ni, jan, niajan, niajan, jun, za, zu, zi, z, zu, jun, zu, jun, zu, zoom, zu, za, zu,
زجاج زجاج جن عاجن عاجن أي لعين عاجن. Entonces, jan, jun, jin. Y la frase debajo, hajjajun. La hajjajun. El 3 encima de la letra S sirve para pronunciar la letra fuerte, como una letra duplicada. Hajjajun. También larga. Hajjajun. Rajulun. Hajjajun. Y la siguiente palabra, rajulun, jawadun. Hajjajun, rajulun, jawadun, wadun. ¿Vale? Jada, y la segunda línea, jada, ala. Aquí tenemos la sin puntos. Ala, jada, ala, لحين محتاجين محتاجين بدراهم بدراهي ها هو هي ما بدراهم حجاج رجل جواد جاد على محتاجين بدراهم. Y ahora con el resumen de la letra Jim con las vocales, tenemos a la derecha como siempre ja corta, ja larga, jan con doble fatha, jan, ja, ja, jan. Y luego ju corta, ju larga, jun con doble damma, jun. Y con kasra con la i, jin, jin. ¿Vale? Las palabras debajo tenemos a la derecha jirabun. Siempre hay que cortar la palabra, separar las sílabas y juntarlas, juntar el ritmo de la lectura. Jirabun, jirabun, zujajun, zujajun. Y la última es majiun. Aquí tenemos un. Hemos visto la letra alif o bien la letra hamza. Majiun, majiun, a, u, i. ¿Vale? Majiun. Y la frase debajo. Ni'ajun, ni'aju, ni'aju, ovejas. نعاج ovejas محجوب 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 un nombre que se llama محجوب el nombre جائعة جائعة جائعة. Las ovejas de محجوب tienen hambre, ¿vale? محجوب محجوب la última línea أطعمها 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 أطعمها. ¿Vale? محجوب las ha dado de comer a sus ovejas. فلم تعد تعد جائعة. ¿Vale? جائعة. Entonces, las ovejas de Mahjoub tenían hambre y después les ha dado de comer la comida. Y después ya no tienen hambre, ya están bien, ¿vale? Solamente hay que practicar bien las sílabas y juntar para que te acostumbras a la lectura en árabe.
Y ahora vemos un vocabulario de la letra Jim en diferentes sitios, inicio, medio, final. Tenemos camino, jamalun, 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 y luego árbol, shajaratun, 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 jamalun, shajaratun, y luego hielo, hielo, taljun, taljun, con la Z, taljun, y la L, taljun, taljun, ¿vale? Jamalun, shajaratun, taljun. Y ahora para escribir la letra Jim, y ojo, la letra Jim tiene un punto debajo, ¿vale? Siempre porque hay otras letras, las dos otras letras que se aparezcan a la letra Jim. Una que tiene un punto arriba, encima, que es la J, ja, jo, ji, y la otra que no tiene ningún punto, ni arriba ni abajo, entonces es ja, 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 ¿sí? Sale de l'epiglotis, ¿vale? Entonces, son tres letras que se aparezcan, una que no tiene punto, Jim que tiene un punto debajo y la J que tiene un punto encima, ¿vale? Y aquí la posición de la letra en la palabra, inicio, medio, final juntada, final separada, ¿vale? Y aquí también cómo se escribe la letra Jim, como he dicho antes, inicio, medio, final, y también unas palabras, hay que practicarlas, leer, y una frase, escribir una frase, copiar la sílaba y la palabra y luego la frase y respetar las medidas de cada letra, los signos que son las vocales, los puntitos y ya está. Es también seguir la línea e intentar practicar escribir en árabe, solamente un costumbre y trabajar la mano, escribir de la derecha a la izquierda y así vas practicando y mejorando tu aprendizaje en la escritura y tanto a la lectura en árabe, ¿vale?
Y ha sido todo por este video. Os digo muchas gracias por vuestra atención. شكرا جزيلا لكم ومع السلامة. إلى اللقاء.